Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Somarte, somarte.es, donde conectamos con personas que impulsan el desarrollo personal y el autoconocimiento a través del cuerpo. Hoy estoy con Víctor Oribe de Boarte, de boarte.org. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola, Leticia, muy bien. Gracias Bu- por esta entrevista o esta charla o gracias por invitarme. Sí, nada, a ti por estar y por hacer este esfuerzo en ese entorno maravilloso en el que estás, pero que bueno, que a veces la conexión puede ir, puede venir, pero bueno, que te agradezco un montón que hayas, que estés aquí, vamos. Un placer. Bueno, para presentarte, aunque te conoce muchísima gente, pero para presentarte eres, bueno, pues eres artista, eres terapeuta Gestalt, eres estás formado en técnicas psicocorporales, en psicoterapia integrativa, haces arte y movimiento, bueno, muchísimas cosas, como vamos a poner en la caja de descripción el enlace a tu página web, ahí pueden investigar mucho más, pero bueno, básicamente lo que haces es, bueno, pues talleres vivenciales, ¿no? Donde integras el arte con técnicas psicocorporales, ¿no? Para de alguna manera llegar a la esencia de la persona. Esto para alguien que haya realizado un proceso de autodescubrimiento desde una parte meramente racional, mm, ¿qué es? ¿Qué es esto que tú haces? Así como, de una manera sencilla, Bueno, ¿en qué ¿qué es consiste? bueno, las prácticas, los retiros, el trabajo es muy diversificado, ¿no? Pero centrándome en esto que preguntas es específico, ¿no? Dices, de gente que ha llegado desde un lugar más racional, ¿no? Ujú. Sí, Efecti- eso es. Fundamentalmente el trabajo, aunque siempre hay una parte analítica, siempre hay una parte de revisión a nivel más intelectual de lo que está pasando, no nos quedamos solo en la vivencia, pero el método global se llama danza vivencial precisamente porque es la experiencia, ¿no? La experiencia a través del Ujú, cuerpo, la experiencia a través del arte, la experiencia a través de esto que citas, de diferentes técnicas psicocorporales, casi como un viaje interior expresivo. Yo creo que tenemos una maquinaria cerebral impresionante, ¿no? Nos ayuda a vivir ujú, intensamente desde un lugar racional, como humanos. Esta maquinaria juega a favor nuestro en este sentido, pero a menudo también puede jugar en contra si ocupa ujú, demasiado espacio. ujú, No hay que olvidar que somos seres tricerebrados, ¿no? El sistema límbico, el neocorte sería el intelectual, eh, que estamos, conocemos a nivel básico más esta cosa de estar divididos entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿no? ujú, Em, a veces funcionamos demasiado desde el neocortes, demasiado desde el análisis y nos escindimos de nuestro ser físico, de nuestro ser afectivo, de nuestro ser más ujú, instintivo, ¿no? Somos seres pensantes, pero somos también seres sintientes. El ujú. pensamiento no siente. Eh, hay otras teorías que además hablan de que el corazón es otro cerebro y que el estómago es otro Sí. cerebro. Cada uno funciona, tiene unas funciones diferentes en términos biológicos, ¿no? Ujú, Entonces, quizás respondiendo a tu pregunta sobre mi trabajo, nuestro trabajo desde Boarte, eh, pretendemos o nuestro deseo es derribar estas fronteras que nos ujú, escinden en lugar de integrarnos en estos tres aspectos de nuestro ser, ¿no? ujú. Permitirnos recuperar partes perdidas, menos accionadas y completarnos en- no sé si has preguntado algo más. Ujú. Bueno, sobre todo es alguien que igual yo estoy pensando, ¿no? En personas que conozco que ya la parte racional no les es suficiente
y sienten como un deseo de trabajar desde otro lado, pero muchas veces también sienten inquietud. Es como si, trabajando a través del cuerpo, o no solo del cuerpo, incluso del arte, ¿no? Como cierto miedo. Y ¿qué les podemos o qué les puedes decir a esas personas para que se animen a derribar esa frontera que les impide trabajar desde otro lado? mm. Bueno, lo primero que me viene es algo de Peirce, ya que has hablado de la terapia Ujú, Gestalt, que yo cito en ujú, muchas veces al principio de las experiencias, también por mi propia formación, que me parece muy interesante, y es detectar qué cosas nos pueden interferir a la hora de lanzarnos a una experiencia. Y a veces puede ser ujú, previo, como tú estás citando, ¿no? ujú. Cuando hay un exceso de control, sería una de las interferencias, uno Ajá. no se permite ser espontáneo. Y en estas actividades, en estas experiencias, lo fundamental es permitirse esta parte más creativa, Ujú, más libre desde el cuerpo, más libre desde el afecto, ¿no? Y entonces el exceso de control que es mental nos impide, es como el auriga que ujú. coja Sí, la claro. cuadriga y está todo el rato dominando. No, entrégate porque algo te Sí, vas a perder si estás todo el rato en control. A veces a otras sí. personas, según el carácter, puede ser el miedo, ¿no? Ujú, Y frente al miedo, ¿cuál es el antídoto? Pues atreverse también. Si en el control sería más la cosa espontánea, ante el miedo es ujú, decir, voy a dejarme ir y voy a experimentar algo. Algo ujú, nuevo vendrá, ¿no? ¿O no? Y ujú. luego también, respondiendo un poquito a tu anterior pregunta de lo racional y que empezaba Sí. a apuntar esta cosa de los hemisferios, eh, permitirse esta cosa de la creatividad, ¿no? Funcionamos mucho o si has estado trabajando, formándote en un ámbito muy racional, estás de alguna forma limitando a la parte del hemisferio derecho, ¿no? A la parte más Ujú, intuitiva, que es la que nos favorece la creatividad, la poesía del vivir, el acceso al inconsciente, al mundo simbólico, que eso ujú, es un componente fundamental para el arte, ¿no? ujú. Y además, hablando de arte, tú citas al artista interior, ¿no? ¿Qué es esto del artista interior? ¿A qué llamas tú artista interior? Pues yo creo que esto que estamos hablando, ¿no? Lo literal, decimos literalmente, lo literal, como si literal perteneciera a la mente, hay una norma, hay un... Ujú, eh, el artista interior tendría que ver con el mundo creativo interno, tendría que ver con la vivencia interna, y esa vivencia no es literal, nunca es literal, es subjetiva, es personal, ujú, es genuina en cada ser, ¿no? Que claro. eh, seguramente el arte tiene que ver con este lugar del fondo más que de la forma. Cómo, cómo Ajá. permitir que el fondo se exprese desde diferentes técnicas o desde diferentes actos creativos, artísticos o vivenciales, ¿no? Ujú, Y que ujú, tiene que ver también con esto que algo apuntábamos sobre qué es la esencia, ¿no? Mm, Seguramente no solo entrar en el terreno del consciente, sino también bucear en el fondo del inconsciente. ujú, Nos permite otra realidad de nosotros mismos, nos ayuda más a vivir más completos, ¿no? Y el artista interior es dejar que ese arte que cada uno vive de forma única pueda ser expresado, ¿no? Para mí todo danza, digo, ¿no? Todo danza en la vida. la Eh, danza. todo es movimiento, todo está en constante cambio, todo está en Ujú, constante transformación, como no impedir eso, sino dejarlo expresar. ujú, Mm, y eso si no viene de dentro, se quedaría en una estructura adoptada desde fuera, ¿no? Y ahí ujú. está el artista Qué interior, para dejarse ser, bueno. fundamentalmente. Dejarse ser, qué qué bonito. Y, ¿y todos tenemos esta posibilidad de ser creativos o hay gente que no? O sea, yo
desde luego yo opino que sí, pero sí que es cierto que conozco gente que niega su creatividad. Mm. Bueno, yo diría que está negando una parte de sí mismo, pero seguramente es un preconcepto, ¿no? Es algo adquirido. Ajá, Todos los mitos de todas las culturas citan la palabra de origen, la creación, es decir, somos hijos de algo que se ha creado y que se está creando, ¿no? ujú, Eh, mm, a ver, ¿cómo diría esta cosa? Yo también me he encontrado muchas personas que dicen que se consideran no ser creativas, ¿no? ujú, Eh, Eso ya está hablando de que hay un preconcepto sobre uno mismo deteriorado, ¿no? Como que hay algo que, como si hubiera una especie de juicio, de autoprejuicio, con que yo no, ¿no? Ya hay una limitación. Habría que investigar si se quiere, ver que en qué momento de la vida uno se ha puesto esta etiqueta, ¿no? O te la han puesto claro, y te la has claro, creído, ¿no? Porque claro, nacemos creadores, ¿no? Nacemos creadores, cualquier niño. Ahí los maestros son los niños. Las niñas y mm, los niños no paran de crear constantemente, a cada minuto, a ujú, cada instante, incluso lo mismo es nuevo cada vez, ¿no? Se permiten el asombro, claro, lo espontáneo. ¿En qué momento hemos dejado de crear de esta manera inocente ujú, y limpia, ¿no? ujú, Eh, Quizás sería retornar al juego, ¿no? Para estas personas que dicen no ser creativas. Decir no ser creativo ya está hablando de un término demasiado racional, ¿no? La creatividad ujú, pertenece al sí, otro lado. claro. Eh, Podríamos extendernos mucho en esto. Pero bueno, sí, sí, me gusta, ¿no? Que estás constantemente trayendo a permitirnos ser y permitirnos esta espontaneidad, ¿no? Todo Mm. esto que tiene que ver con la esencia. De cualquier manera, o sea, tus talleres son generalmente en entornos naturales. ¿Somos más, las personas somos más creativas en un entorno natural? Bueno, yo creo que, como se dice que hay las musas pasan en cualquier momento, solamente hay que estar Ah, disponible a estar para sí, atraparlas cuando aparecen, ¿no? Perdón. Eh, no tienen por qué ser más o menos, creo, creativas en la naturaleza, puesto que pertenecen al mundo interior, ¿no? Em, eh, lo que sí que hay que estar es disponible, es estar abierto, ¿no? La ujú, naturaleza, mm, no es que todos los talleres que hacemos sean en la naturaleza, en absoluto, ¿no? ajá, Muchos de ellos son en salas adecuadas en la ciudad. Yo vale. realizo talleres tanto desde nuestro colectivo, con un enfoque abierto, trabajando Ujú, con muchos formadores profesionales de diferentes ramas, pero trabajo con muchas formaciones de Gestalt, de arteterapia, con programas de otros colectivos públicos y privados, con fundaciones como la de Claudio Naranjo, ¿no? Cada uno tiene un formato diferente. ujú, Ahora, es verdad que para mí 3 pilares fundamentales en mi recorrido y en mi forma de vivir, que me han guiado toda la vida y que han generado estos talleres, serían el arte, el ser humano y la naturaleza, ¿no? Como ujú, 3 pilares. Creo que nos hemos separado mucho de nuestro hábitat ujú, natural. Hemos generado una vida social casi a veces antinatural, enclaustrada en las ciudades. Ahora lo estamos viviendo con ujú. tantos Sí, conflictos que está habiendo en el confinamiento, ¿no? Hay imperancia del estrés, hay un supuesto confort que nos oblima a un consumo desbordante y nos hemos hecho explotadores de nuestro propio ámbito, que es la ujú, naturaleza, ¿no? Eh, yo hago todos los talleres que puedo, claro, depende de la gente cuando puede, que es en ujú, momentos de puentes o en vacaciones, ¿no? claro. Hacer trabajos largos en la naturaleza, porque la naturaleza en sí misma ya es terapéutica. Por eso estoy viviendo ahora aquí el segundo confinamiento, ¿no? Eh, Eckhart Tolle habla muy bien y muy sencillo, muy claro de
de cómo nos hemos separado de la naturaleza y cómo los seres naturales pueden ser maestros para recuperar nuestra esencia. Y Ken Wilber habla también de la escisión en su Ujú. Conciencia sin fronteras. Ken Wilber Sí. habla cómo hablamos yo y la naturaleza. Yo y la naturaleza. Voy al campo, ¿no? Ujú, Cómo recuperar este sentirnos yo naturaleza, porque eso da una infinita paz, un profundo sentido y además nos enseña de la humildad y de la naturalidad de ser, ¿no? ujú. Somos hijos de la naturaleza. Interesante. Sí, sí, sí. Yo precisamente, bueno, según hablabas, me estaba acordando que yo ayer, bueno, donde vivo en Bilbao, tenemos que no podemos salir de la ciudad, salvo a lo cercano. Tengo un monte muy cercano, yo nunca he ido al monte, pero sentí una necesidad imperiosa de darme un paseo por el monte, ¿no? Y veía la naturaleza y la ciudad abajo y observando la naturaleza como simplemente está y simplemente fluye, ¿no? Y digo, ¿cómo sería poder captar esa cualidad de la naturaleza e incorporarla en mí? Bueno, nada, que me estoy yendo por las No, ramas. no, no, no. La próxima experiencia que hemos ofrecido le hemos titulado Calma, con apóstrofe, Calma, ¿no? Ajá, Y un calma. doble subtítulo que es ser el ser, qué será eso de ser y qué será eso de ser el ser. Y la llevamos a las montañas de Gredos, si nos lo Ay, qué permiten las circunstancias, ¿no? Y claro. tiene que ver mucho con esto de la contemplación y de la autocontemplación, ¿no? Como de Ujú, permitirse ser, no esta necesidad de tener que hacer o, s- o estar de alguna manera, ¿no? Llegar a ujú, esto que tú estás diciendo, ¿no? Aprender de cómo, ¿y si el ujú, sentido de la existencia fuera existir, ¿no? Nos ujú. permitiéramos ser, no más y no menos. Ni más ni menos. Bueno, oye, Víctor, también en relación con tus talleres, que yo he preguntado por ahí a gente que ha trabajado contigo, ¿no? Em, y todos dicen lo mismo, que invitas a sentir, que invitas a sentir a través del cuerpo. ¿Cuál piensas tú que es el rol del cuerpo en el desarrollo integral del ser humano en un proceso de profundización hacia sí mismo? Mm, Pues, ¿qué voy a decir? Me parece algo fundamental, ¿no? Mm, Ujú, Somos cuerpo. somos No cuerpo. somos solo cuerpo, pero somos a través del cuerpo, ¿no? El que siente es el cuerpo. También el Ujú, cerebro es cuerpo y piensa, ¿no? Pero ujú, pero el cometido, yo imagino que si ahora dejamos la mente que pertenece al cuerpo, pero la mente analiza, ujú, describe, deduce, la piensa, ¿no? El cuerpo a menudo es, lo hemos empezado a utilizar casi como un peón dirigido por la mente, ¿no? ujú, Para transportarnos. No nos damos cuenta muchas veces a qué ritmo lo sometemos desde que nos despertamos, a lo mejor con la alarma, ujú, y no le dedicamos ni un instante de conciencia, de estiramiento, de cuidado, de atención. ujú, El cuerpo nos está mandando mensajes constantemente de ujú, lo que nos pasa, de, hay otra de las escisiones graves que sucede en el ser humano es cuando la mente quiere una cosa y el cuerpo quiere otra, o el cuerpo ujú, quiere una cosa y la mente le obliga a otra. Este es un trabajo fundamental en nuestro ámbito, ¿no? claro. Y Prestarle tienes un taller, atención. Sí, prestarle perdón. atención. No, tienes un taller que me ha llamado la atención en ese sentido, que se llama El cuerpo sintiente, y me ha llamado la atención también por el nombre, porque justo yo acababa de comprarme un libro, me lo he tenido que comprar en inglés, que está descatalogado, que se llama El cuerpo pensante, de Mabel Todd, Ujú. y de repente leo en tu web el taller El cuerpo sintiente. El Entonces, cuerpo sentido. El, el cuerpo perdón. sentido. Sí. Eh, Eh, ¿Es esto? En este taller haces también esto, ¿no? Recuperar esta parte, recuperar al cuerpo, ¿o cuál es el objetivo de este?
Especialmente, a ver, el cuerpo está siempre presente porque es a través del cuerpo, el cuerpo, la herramienta del movimiento, de la danza orgánica, es siempre el hilo conductor. Luego, cada taller tiene una perspectiva Ujú, e introduce otras técnicas bueno, otros objetivos. El cuerpo ujú. sentido es el primero de un ciclo que se llama la aventura de los sentidos, que tenemos Vale. desarrollados 6. En un principio eran 4 uno por cada estación, y el cuerpo sentido pertenecía al Ah, nacimiento, al origen del cuerpo, a la ajá, infancia, a la primavera en relación con la naturaleza, ¿no? ajá, Em, y ahí, además del cuerpo en sí mismo, estamos especialmente enfocados en cómo autodescubrirnos, y detectar cómo funcionamos a través de los sentidos, ¿no? Por eso lo del ujú, sintiente, ¿no? ujú, Eh, em, exploramos fragmentada o integralmente con cada uno de los sentidos. Hay sesiones ujú, específicas para el tacto, otra para el gusto, otra para el olfato, y aparte también ujú. otros sentidos, como el sentido de la intuición o el sentido de la comunidad. Bueno, pero en Ah, este sentido, eh, sería especialmente esto que estamos hablando de escuchar los mensajes del cuerpo en estado puro, ¿no? ujú, Em, y observar también cogiendo el hilo a lo que antes comentaba, cómo a veces, el olfato está presente constantemente, pero no nos damos cuenta de cuál es su ujú, objetivo, o si lo pasamos, por largo, o cómo en el gusto, haciendo actividades relacionadas con el gusto, uno detecta, agresiones de la infancia, o de qué modo a través de la ujú, comida uno ha tenido ciertos ujú, desajustes o le han influido, y de repente, o a través del aroma, por ejemplo, en el tercero del ciclo, que es la ofrenda de los sentidos, trabajamos ujú, muy profundamente a nivel aromaterapéutico, ujú. con aceites esenciales, con otro tipo de aromas, a dónde nos llevan a través del sistema límbico, esta otra zona del cerebro, Sí, recuerdos, que uno no puede, la corteza no le va a permitir interferir y van directos a la memoria, ¿no? Entonces sí, es un trabajo en profundidad con el cuerpo a nivel de todo lo sensitivo, como engaño ya, y, y como favor, ¿no? ya, 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 sí. O, Bueno, me resulta cuánto a súper nivel apetecible. ¿O cuánto a nivel? perdona, porque me ha venido ahora Sí. mismo que esta época que estamos viviendo, atroz en estos términos, en el cuerpo sentido, es que hay un sentido Ujú. urgente que es el del tacto, ¿no? El sentido del Mm, tacto que sí. es el que nos conecta directamente con lo natural, con la madre, ¿no? Con el vientre. Eh, mm, los bebés que no son tocados tienen muchas menos probabilidades Ujú, de subsistir, ¿no? Y ahora mm, estamos viviendo una época en que se nos están distanciando de tal modo, pues, sí. que cuando pase esto, quizá habría que hacer muchos cuerpos sentidos para recobrar, ¿no? Bueno, ahí vas a tener mucho trabajo, desde luego que sí. Oye, y Víctor, y también en tus talleres, bueno, no eres solo tú, o sea, te rodeas de gente, de un montón de artistas, de músicos, de bailarines, son casi como un espectáculo, ¿no? Bueno, Un no es un poco. espectáculo, no es un espectáculo. Bueno, Y, vale. pero sí es, y además es muy importante esto, porque yo he sido bailarín profesional, así es como, eh, eh, em, yo llegué también con mucho cuestionamiento a ofrecer otro tipo de trabajo a través de la danza, ¿no? Como algo subyacente o inherente a cualquier ser, pero también la música, también el teatro, también la pintura, cualquiera de las artes, Ujú, ¿no? Yo siempre he tendido a mm, esta a este deseo, quizá por mi propia experiencia, porque llegué a través del teatro, la música, la poesía, es como llegué a la danza. Eh, no concibo un arte separado. Claro que sí, a nivel apolíneo hay que trabajar cuando uno se va a enfocar profesionalmente, hay que disciplinarse en una técnica y conocer la técnica, ¿no? Pero aquí trabajamos desde la parte más dionisíaca.
Ujú, desde la parte más de dejar ser, ¿no? De la ebriedad de la abundancia del existir. Y en ese ujú. sentido, claro, somos casi una familia, ¿no? Los que trabajamos conjunto. Depende del taller, vienen unos, vienen otros. Tenemos desde Claro. doulas que trabajan con preparto, en este del cuerpo sentido, Eva Mendoza, Ajá. que su trabajo habitual es con parto, a nivel biológico, cómo llevar todo eso a la experiencia personal. Ujú, Y en el mundo de la danza, tanto también con maestros del teatro o sobre todo para la experiencia con la danza, músicos en directo, ¿no? Somos músicos profesionales que tienen sus actividades en centros educativos o en conciertos ujú. cara al público, pero que aquí tienen que hacer un trabajo personal de ponerse al servicio de lo que Claro, están viviendo los participantes, ¿no? Eso es una claro. riqueza inmensa, porque no hay una música que dirige, sino que ellos mismos están viviendo la experiencia y están colaborando y siendo colaborados en una rueda de experiencia entre los que están bailando, viviendo Ujú. eh, su propio proceso y los que estamos del otro lado, ¿no? Una triple comunicación. Por eso decía, no hay público, son parte, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, 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 entiendo. Sí. Bueno, y bueno, tienes un montón de monográficos, bueno, tienes este que has comentado del cuerpo sentido, tienes el de humano, demasiado humano es, o no lo tengo Animal muy por aquí humano, apuntado. sí, Animal muy pe humano. pero tiene que ver mucho con Nietzsche, sí. Sí, es verdad. Y bueno, tienes diferentes monográficos y me ha llamado mucho la atención el de Ítaca, este monográfico que realizas, que hablas de las etapas vitales, ¿no? Bueno, pues porque curiosamente, ¿no? El poema este de Cavafis de Ítaca es un poema con el que yo estoy muy vinculada a veces con mis alumnas y tal. Me gustaría que nos contases un poquito de qué va este Mm, monográfico, si puedes, mm, así unas pinceladas, porque unas además me han pinceladas. hablado maravillas, maravillas de este taller. Itaca es uno de los talleres emblemáticos de Oarte, quizá porque fue uno de los primeros más antiguos. Yo tengo un vínculo con la civilización griega, de amor. Eh, claro, este poema de Cavafis es un poema mundial, ¿no? Un poema que toca absolutos del viaje, ¿no? Del viaje del ser Ujú, humano. Y empezó siendo un taller que realicé hace ya, yo qué sé cuántos años, más de 15 años en un espacio cerrado y que fue ujú, ampliándose hasta convertirse en una experiencia, en una aventura vital que la llevamos al exterior, que es lo que estamos ahora haciendo todos los julios. ujú, Pensamos, a lo mejor algún día lo llevamos a llevar a Grecia, estuvimos mirando en hacerlo en islas también, pero la cosa es como recrear, es no solo el poema de Constantin Cavafis, sino también diferentes episodios de la Odisea de Homero, como el primer libro de ujú, aventuras de la civilización. Y todo eso llevaba a un territorio personal. Entonces cada día es una peripecia, cada día es como atreverse a una prueba nueva. Estamos ahí ujú, en la playa de Bolonia, cerca de la playa de Bolonia, en Cádiz, frente a África. Hay experiencias al ujú. exterior, generalmente no desvelamos para que no se, Vale. no se rompa la sorpresa, pero es un trabajo interior a nivel de diferentes pruebas, casi desde este lugar del arquetipo del viajero, ¿no? Ujú, del ujú. navegante de su propia vida. Y también Elegantes. no solo con danza, tenemos músicos en vivos, se canta, se actúa, se mercadea, sí, sí, como es uno de los más integradores de arte, a nivel de artes, de los más integradores, ¿no? Ujú. Mm, Qué bien, qué bien. Es que algo suena todo tan bonito que que me apuntaría a todos. Yo en cuanto pueda, desde luego me apunto. te Bueno, esperamos. sí, para ir terminando, así alguna pincelada para, bueno, empezar a recobrar este artista interior que todos y todas llevamos dentro, ¿qué podría ser?
¿Cómo? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Una pincelada? Alguna pincelada para empezar a recuperar el artista interior que todos y todas llevamos dentro. Primero, quitarse esa idea para los que creen que no son creativos, empezar a extirpar y desechar esa idea que limita, ¿no? Eso Ujú, como lo primero, ¿no? El arte es algo inherente al ser humano. Algo para empezar, mm, escucharse por dentro. ujú, Dice el budismo, 3000 posibilidades a cada instante, mm, no solo una, no nada. Empezar a desestimar eh, lo preconcebido, pensar que hay solo una forma y ujú, atender al sentir interno, ¿no? Y sobre todo ujú. la entrega al acto creativo, esto que empezábamos a notar de que las musas pasan y hay que estar abierto, hay que estar disponible, ¿no? Permitírselo. Hay mucha gente que viene a los talleres pensando que no es creativa en el momento que empieza a soltar el control, las ideas, las etiquetas y se entrega al acto. Hay que ponerse. Yo diría Ujú. que hay que ponerse, no es algo que venga por la cabeza y que haya una fórmula desde aquí. No, no. A la creación hay que ponerse, ¿no? Quizá Qué esa es bien. la... eh, sí, Wow. sí. Sí, sí. Vale, muy bien, gracias, Víctor. Ya por último, bueno, sé que estás haciendo, que ahora en el entorno donde estás, sigues haciendo sesiones individuales, ¿no? Para todo el mundo que quiera contactar contigo, Sí. que sigues ahí, que los presenciales en cuanto se puedan vas a Mm, retomar, ¿no es así? ujú. Entonces, Sí, se ha paralizado mucho la actividad, la grupal se ha paralizado prácticamente entera. Ahora vamos a hacer este taller en diciembre para quien quiera. Hemos escogido el lugar idóneo, si la normativa eh, lo ujú, permite. Y las sesiones individuales las estamos haciendo online todas. ujú, Bueno, tenemos esta facultad de poderlas seguir haciendo a través de la red, ¿no? Hasta yo aquí en medio del monte me puedo conectar, ¿no? Y eso las es. personas que estaban en proceso siguen el proceso y otras, para quien quiera, me pueden contactar. Ujú. Muy bien, pues pondremos tu contacto en la caja de descripción Sí. y bueno, yo desde luego, sí o sí, en algún momento tengo que apuntarme a uno de tus talleres, así que bueno, pues nada, muchas gracias, un placer Lo mismo, y Leticia. y bueno, gracias. ¿Qué te esperamos sobre todo? Que no lo dejes, que no lo pienses mucho y que te vengas. Te esperamos. Muchísimas gracias, Leticia. Que sea Gracias. útil. Sí.